Ahí sí, disculpen chiquillos, estábamos tratando de conectarnos. Ahora sí que podemos conectarnos bien. Vamos a... hay varios chicos en la sala de espera, vamos a conectarnos todos y partimos. Ya chicos, ahí sí. Todavía me quedan un par de chicos en la sala de espera, pero van conectándose de acuerdo a cómo van apareciendo acá les voy a actualizar. ¿Ya? Ya chicos, miren, ahí sí, ahí están escribiendo. Ya chicos, entonces miren, nosotros tenemos eh, varias consideraciones dentro del circuito. Ya, el circuito tiene varios casos y para llamarse un circuito domiciliario tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tiene que estar conformado, o nosotros hablamos de como una unidad dentro de la parte eléctrica de centros, ¿ya? Por si acaso, los centros, hablamos siempre de centros. O sea, ¿cuántos centros tenemos que instalar? ¿Cuántos centros de luminaria? ¿Cuántos centros de enchufe? De esa forma está configurado esto. ¿Ya? Nosotros siempre cuando hablamos de centro, vamos a decir, tengo 10 luminarias que instalar, tengo 10 centros de alumbrado que instalar. De esa forma se entiende, ¿ya? Algunas consideraciones para el tablero. El tablero no puede ser instalado, por ejemplo, en baños, ni en cocina, ni en dormitorios. Ya hay siempre la normativa coloca ciertas restricciones y en base a que tenemos que tener un acceso libre para para, no libre de todas las personas, ya, pero tiene que estar en un recinto que no esté cerrado. Entonces, ¿qué nos queda básicamente aquí? Living, comedor, estar. La idea es que no esté encerrado en el sentido
los domiciliarios, ¿ya? No estén cerrados en, por una puerta, por ejemplo, y que después no tengamos problemas con que esa llave no está. Ya, esto en el tablero que nosotros ocupamos para nuestras casas. Ahora, es distinto los tableros de fuerza, los tableros industriales, porque ahí sí, como tenemos una tensión mayor, eh, ahí sí necesitamos, o sí la normativa me pide, de que no tenga que estar, no sea de libre acceso. Usted lo va a ver en la industria o en la fábrica, ya, que ahí sí se pide que, por ejemplo, el tablero diga una leyenda como peligro energizado, esté siempre con candado, ahí cambia un poquito la normativa, ya, pero básicamente es para el tema de la manipulación, ya, para eso es, porque trabajamos con voltaje alto. Ahí sí, ahí están llegando más chicos a la sala de espera. Ya. Y cuando nosotros hablamos acá de circuitos, ya, es como que la instalación domiciliaria, nosotros lo dividimos, ya, lo dividimos. No es igual que cuando los circuitos son como subáreas, ¿ya? Entonces toda la instalación está conformada por circuitos y este circuito a su vez está conformado por centros. Los circuitos tienen una corriente, esta que está aquí, que está indicada con una mayúscula, tiene una corriente indicada, una corriente que soporta. Entonces, ¿qué es lo que deme un segundito, sí. Están preguntando acá, pero están por ya, ahí sí, entonces, los circuitos son como parte dentro de una instalación domiciliaria y esta es la corriente que está soportada en cada uno de los circuitos. No, hay números que antiguamente se ocupaban, por ejemplo, antiguamente se ocupaba el automático de 15 amperes, ¿ya? O que dejaba pasar una corriente de 15 amperes, eso ya no existe, ¿ya? Por si acaso, ya no existe, el de 15 amperes ya no se vende en el mercado. Nosotros tenemos de 10, de 16, 20, 25, 30, 32 y 40 amperes. Hasta ahí está catalogado como domiciliario, después de eso ya no es domiciliario, por eso hace la restricción. ¿Ya? Ojo con eso. Después de eso ya no se hace ya no está catalogado como un domiciliario, ¿ya? Ahí ya pasa a ser un tablero industrial. Y ese valor es súper importante porque la normativa, aparte de eso, me coloca varios requisitos de acuerdo a esto. Recuerden que esto es la corriente, ¿ya? Por si acaso, esto es la corriente. La corriente eh, está dado, ya, la corriente tiene un cálculo, por así decirlo, ya, y la corriente va a ser igual a la
potencia partido por el voltaje. La potencia, la potencia de cada centro de luz, ya para efecto de la 4-2003, porque este valor ya siguió en el mismo, sigo en el mismo valor para la normativa nueva. Lo que cambió fue el valor para los enchufes. ¿Ya? Entonces, nosotros acá, para tanto para para la normativa nueva o la antigua, sigue siendo los 100 watts. Es la potencia de cada centro de alumbrado. En cambio, para los enchufes sean simple, doble o triple, son en la 4003 eran 150 watts. Ahora, en la nueva, son 250 watts. ¿Y por qué está esa diferencia? Porque nosotros trabajamos con los 150 y ahora se aumentó a 250. Estaba dado porque todos los instaladores siempre entendíamos que todos los artefactos que hay ahora son de mayor consumo. Ya, en cambio, en el alumbrado hemos ido bajando porque eh, ahora estamos con las luminarias LED. En cambio, en los enchufes vamos aumentando de consumo. Entonces, por así decirlo, el cálculo me daba un valor, pero que en la práctica era mucho más alto. Me explico, por ejemplo, un hervidor tiene 1500, 1800 watts, pero a efecto de diseño yo consideraba 150 watts. Y ahora con los 250 también quedó al debe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me pone otras restricciones más, ya, otros datos más, como que, por ejemplo, el, para el horno y el microondas tengo que tener un circuito aparte solamente destinado para eso. Eso pasa en la normativa nueva. O sea, ahí suplió un poco la diferencia que había, porque antes todos los enchufes, independientes del artefacto que estuviera conectado ahí, yo tenía que diseñarlo en base a 150 watts. Entonces, había por así decirlo, había un dimensionamiento en base a una potencia que en realidad no lo era. Entonces, por eso había que tener cuidado. ¿Ya? Y lo otro que me pide la normativa, me dice que eh, la cantidad de centros a instalar en un circuito se determinará igualando la suma de las potencias unitarias de cada centro conectado a él. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, por eso decía yo, cuando yo hago mi memoria de cálculo, mi cuadro de carga, yo le digo la SEC, le digo, mire, yo voy a instalar 10 enchufes, por tanto, voy a tener, la normativa antigua tenía 1500 watts. ¿Por qué? Porque eran 10 por 150, por tanto me daba 1500 watts. Eso lo dividía por 220, que era el voltaje teórico que nosotros tenemos, y me daba la corriente de ese circuito. Entonces la normativa me coloca el siguiente porcentaje, me dice, ¿sabe qué? Usted siga diseñándolo así, no es problema, pero tiene que siempre considerar que yo máximo, para efecto de cálculo, tengo que realizar el 90%. O sea, mi valor que me dé mi sumatoria tiene que ser el 90%, no puede ser más. ¿Ya? Cuidado con eso. O sea, si yo quiero instalar un circuito de 10 amperes, como máximo puedo ocupar 9 amperes. Si quiero instalar uno de 16, como máximo tengo que instalar 14,4. Es como un porcentaje de seguridad que me queda ahí para el caso de futuras ampliaciones. ¿Ya? O si resulta que yo también tengo con estos artefactos de mayor potencia, tengo ese colchoncito de guardado, ese 10%, para que la protección no trabaje al límite. Y a su vez, después cuando veamos el capítulo de conductores, la normativa me pide que yo
los conductores, que sería el cable en este caso, o el alambre, esté diseñado para soportar o el fabricante me asegure que soporta 1, eh, perdón, 1,5 veces la corriente nominal. Por eso, también me dice, si por ejemplo el artefacto, que es el cable, me dicen que por teoría el de 1,5 supongo que una protección de 10 amperes va a resistir hasta 15 amperes sin que sufra daño. La protección de los automáticos que me va a proteger frente a una sobrecarga de un cortocircuito, el fabricante me dice que tiene que, como máximo, a los 1,2 tiene que cortar. O sea, si el automático es de 10 amperes, como máximo a los 12 amperes tiene que cortar. Recuerden que el cortocircuito es una especie de sobrecarga a su vez también, po. El cortocircuito es muy parecido al fenómeno que se produce en la máquina de soldar, donde nosotros hacemos contacto y se produce un arco eléctrico, y eso aumenta la corriente. Hasta o cuándo tiene que, por así decirlo, caer esta protección, la normativa le pide que máximo tiene que ser 1,2 veces la corriente que me dice que va a trabajar. Si es de 10 amperes, tiene que caer como máximo a los 12 amperes. No puede sobrepasar eso. Entonces, imagínense, eh, el- va en esa relación. Que he llegado a buen puerto, amigo. Me La alegro protección, harto. la protección me dice que, o sea, el cálculo me dice que yo voy a diseñar en base al 90%, ya tengo un margen de seguridad. Aparte de eso, si eso no lo llegara a hacer o sobrecargo el circuito, tengo la protección del automático. Si el automático llegara a fallar, aún así el cable todavía tengo un rango antes que comience a fallar. O sea, al que sufra daño por una sobrecarga. Y aparte de eso, si ya se llegara eh, a no fallar, a pasar esa protección, eh, tengo el cable y aparte de eso, tengo que el cable, si se logra incendiar, se va a tender a apagar solo. Las sobrecargas se producían básicamente en los circuitos de alumbrado, pero era por los circuitos de alumbrado que modificaban y que lo traspasaban a circuitos de enchufe. Por ejemplo, necesitaban un enchufe que iban a conectar a un equipo grande y resulta que lo sacaban del circuito de alumbrado. Entonces, como la sección del circuito de alumbrado era menor, se empezaban a producir los incendios. Ya, de esa forma pasaba. Entonces, acuérdense de estos valores, ¿ya? Porque estos valores han sufrido ciertas variaciones. El de los enchufes aquí, ahora me pide que son 150, de 250 watts. Antes eran 150, ahora me pide 250. ¿Qué otros requisitos, por ejemplo, en la normativa nueva me crearon? ¿Ya? Me dijeron que si los módulos, los enchufes hembra, que son los módulos que quedan en las paredes, y ahí había un problema práctico que se producía, porque esos módulos o los enchufes vienen diseñados para 10 o para 16 amperes. ¿Ya? Están las dos opciones, para 10 y para 16 amperes. Entonces, si yo compro módulos de 10 amperes, yo tengo que instalar una protección de 10 amperes. Entonces ya se va a perder como esa regla empírica que había que decía, no, todos los enchufes van con un automático de 16 y el alumbrado va con un automático de 10. Ya eso se va a perder, porque yo ahora también puedo tener circuitos de 10 amperes destinados para enchufes. ¿Sí? Ojo, ojo ahí, porque hay varios cambios que se han ido produciendo y esos cambios lo que va a pasar es que nos van a ir colocando más requisitos al momento de nosotros generar un proyecto de hecho. O sea, esto era la clase todavía, la clase pasada, chiquillos, ¿ah? Ojo con esto, estábamos terminando el último. Entonces, aquí recuerden que esta es la introducción para que ustedes sepan los conceptos básicos de
Cuando nosotros tenemos que trabajar la parte eléctrica, ¿en qué conceptos nos vamos a encontrar? Cuando hablen de centros, ya son la cantidad de centros de luz o de centros de enchufes. Si yo tengo 10 enchufes, tengo 10 centros. Cuando veamos el cuadro de carga, lo vamos a estar viendo de esa forma, ¿ya? Ahora vamos con ahora ya sí que partimos con la clase número 2. Aquí y la vamos a compartir al tiro. Aquí les voy a compartir nuevamente la pantalla y aquí estamos en la clase número 2. En un segundo. Ahí sí, chiquillos. Ahí sí. Ya. Aquí vamos a tener varios conceptos. ¿Ya? La idea es que aquí nosotros tengamos claro cómo se desarrolla esto. Ya, hay varios conceptos, unos que son más simples que otros, pero básicamente la intensidad, cuando nosotros hablemos de intensidad, va a ser lo mismo, ¿ya?, que la corriente eléctrica. La intensidad está, su unidad de medida son los amperes. O sea, cuando nosotros miramos con un amperímetro, lo vamos a realizar, lo que vamos a estar midiendo básicamente es la intensidad del circuito. La intensidad está dado y está muy relacionado con la potencia. A mayor potencia, mayor intensidad, pero es inversamente proporcional con el voltaje. Si yo subo el voltaje, la corriente va a ser menor. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cuando nosotros veamos la clase de mediciones, ¿ya?, en la clase de mediciones vamos a revisar muy bien, vamos a hacer el procedimiento de la medición y esto se ocupa una especie de tenaza, por así decirlo. ¿Ya? Con eso se mide con un amperímetro. En cambio, el voltaje, ¿ya? Perdón, para terminar. La intensidad de la corriente, ya sabemos que los circuitos de nosotros son 10 amperes, 16 amperes, 20 amperes. ¿Ya? Esos son los circuitos que nosotros ocupamos, ¿ya?, hasta 40 amperes, hasta ahí está domiciliario. Después de eso pasamos al voltaje, y el voltaje es lo mismo que la tensión. Acuérdense de eso. El voltaje es lo mismo que la tensión. El voltaje para nosotros, esos 220 volts, es un valor teórico, ¿ya? No es un valor, por así decirlo, que siempre va a estar. Siempre vamos a tener 220, no. Si yo realizo la medición, yo me puedo encontrar con que en una casa tengo 210, 215,
220, 222. Ahora, ¿qué es lo que me pide la normativa? La normativa me dice, ¿usted puede tener una caída de tensión? Sí, o sea, puede tener, que normalmente tenemos baja tensión, ¿ah? Tenemos una caída de tensión, no estamos más arriba. ¿Podemos tener una caída de tensión? Sí, ¿ya? Pero esa caída de tensión puede ser entre un 3 a un 5%. Eso es lo que nosotros autorizamos, entre un 3 a un 5%. ¿Sí? Acuérdense de eso, de un 3 a un 5%. No hay otra, por así decirlo, no tenemos otro porcentaje. Si nosotros pasamos del 5%, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a estar fuera de la normativa y vamos a tener que ocupar un estabilizador de voltaje, ¿ya? O tenemos que ver por qué se está cayendo este voltaje. ¿Qué es lo que puede pasar? De que la sección del conductor que yo estoy ocupando, ya, es una sección eh, demasiado pequeña para la corriente que yo estoy transportando. Entonces, como estoy transportando mucha distancia, no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aumentar la sección. Después, cuando veamos el cálculo de caída de tensión, vamos a ver esto. Ahí está en un video, hay dos fórmulas, ¿ya? Hay la fórmula por porcentaje y la fórmula de Bernoulli, donde la de Bernoulli se aplican ciertos, eh, por así decirlo, ciertos conceptos probabilísticos, ¿no? Después tenemos la resistencia, y la resistencia es la oposición que colocan los cuerpos al paso de la corriente, ¿ya? Que su unidad de medida son los ohms, ¿ya? Todo material tiene un porcentaje de resistencia o un factor de resistencia, todo. ¿Dónde está la diferencia? Es que algunos porcentajes, o sea, algunos valores tienen dos factores, algunos materiales, que es un porcentaje de resistencia y un porcentaje de conductividad. Que en ese concepto está por qué nosotros ocupamos cobre para nuestras instalaciones. No es porque a nosotros se nos ocurrió y porque Chile produce cobre. Tiene un respaldo técnico detrás y está dado básicamente por las características técnicas que tiene el cobre. Así como el litio también se ocupa en electricidad, así como se ocupa el aluminio. Sí. Está dado por eso ítem se ocupa el cobre, porque es un elemento, un material que tiene poca resistencia, ¿sí? Poca resistencia, pero que a su vez tiene una buena conductividad. La ley de Ohm va muy relacionada con el concepto de la resistencia, ¿ya? Pero este científico, por así decirlo, ¿ya? Él, dentro de su planteamiento, que se corroboró que realmente la ley de Ohm funciona de esa forma, y está, claro, está comprobado, están hechos ensayos con instrumentos que realmente se comporta así. Por ejemplo, la ley de Ohm dice que en un circuito en serie, o sea, el circuito en serie es donde yo tengo una fuente que parte la energía y que va recorriendo y después vuelve al mismo punto. Ya. Eso es un circuito en serie. Por ejemplo, un circuito en serie son los circuitos de enchufe. Los circuitos de enchufe normalmente van de un enchufe al siguiente enchufe, al tercer enchufe, al cuarto enchufe, así va avanzando. ¿Ya? Entonces, eso es la ley de Ohm. Y me dice que la resistencia en ese caso se suma. ¿Ya? Eso es lo que me plantea la ley de Ohm. En cambio, cuando yo tengo circuitos en paralelo, como son en los circuitos dentro del tablero, son circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el circuito en paralelo tiene una menor resistencia. Se aplica una fórmula donde dice que R2 más R1 partido por R2 por R1. Ya hay una fórmula que se ocupa ahí, pero básicamente me da una menor tensión, una menor, perdón, una menor resistencia. Entonces,
el circuito 1, con el circuito 2, con el circuito 3, con el circuito baño en la cocina, con el circuito alumbrado del primer piso, todos circuitos que trabajan en paralelo. O sea, si uno falla, el otro va a seguir funcionando. Esa es la idea de la instalación, de que nosotros no tengamos problemas con los circuitos, de que se produzca una falla completa. Cuando se produce una falla completa, como por ejemplo cae la protección del medidor, ahí lo que está pasando es un error de diseño. ¿Por qué? Porque debería caer la protección del circuito y después debería, es como la última opción, caer la protección de general o la protección del medidor. ¿Sí? Recuerden ahí que se supone que esto va escalando. O sea, primero debe caer la protección de ese circuito y los demás tienen que seguir funcionando. Y la última opción es que caiga la protección del medidor. Si eso pasa, es porque tenemos un problema de diseño. O sea, la curva o la sensibilidad de las protecciones no está bien eh, instalada. Que en la normativa antigua, en la 4/2003, pasaba en muchos casos como eso porque no se tomaba en cuenta esa curva y la normativa no exigía instalar curvas distintas dependiendo de la ubicación de la protección. Me explico. Todos los automáticos que se instalaban en una red eran curvas C. ¿Ya? Eran curvas C. No había eh, otra opción. ¿Ya? Era solamente curva C. Y esa curva C lo que significaba, como todas eran iguales, es que iban a caer todas juntas. Entonces me podría pasar que por efecto de marca, ¿ya? Hay marcas que son más sensibles que otras, que cumplen con un coeficiente de porcentaje menor en la normativa que otro. Eh, entonces lo que pasaba es que caía la protección del medidor y no caía la protección del circuito. Eso no debería pasar y eso tenemos que corregirlo cuando se produce eh, un cortocircuito, ¿ya? Se corrige cambiando la curva de los automáticos. Me explico. Los automáticos funcionan para dos cosas: sobrecarga y cortocircuito, ¿cierto? Entonces, la sobrecarga me lo indica el número que está ahí, los 10, 16, 20, 25, 30, 32 y 40, ¿ya? Pero la sensibilidad en base a un cortocircuito, ¿ya? Lo identifica la curva de la protección. Y para eso, ahí nosotros tenemos curvas B, C y D, ¿ya? Tenemos curva B, C y D, entonces lo que pasa es que la curva más lenta tiene que estar en el medidor, eso me dice la normativa actual, y la curva más rápida debe estar en el circuito. Cuando se instala un automático general, por ejemplo, para que usted lo tenga claro, ¿cuándo se instala un automático general? Cuando eh, yo necesito cortar el suministro y no tengo al alcance la protección general del medidor o está muy lejos. Casos súper prácticos son en los condominios, donde el medidor está en la sala de medidores que está fuera de la conserjería, o en los edificios donde los medidores están en el primer piso. Entonces, frente a esos casos, la normativa le exige al instalador que tenga que haber un automático general. Pero si yo tengo relativamente al otro lado de la pared, tengo el medidor, la normativa no me va a pedir un automático general en mi tablero. ¿Ya? De esa forma se hace. ¿Ya? Hay otras cosas más que marca la ley de Ohm, ¿ya? Como son, por ejemplo, eh, que el voltaje, ¿ya? En los circuitos en serie se va sumando también y en los circuitos en paralelo se mantiene. Entonces, para nosotros siempre son los circuitos en paralelo son mejores. ¿Ya? Los circuitos en serie nos complican un poco porque resulta que yo voy sumando mucha resistencia. Entonces eso significa que para mantener mi,
mi tensión, dentro de los porcentajes que me pide la normativa, tengo que empezar a ocupar secciones muy grandes. Ya, ojo ahí con eso. Ya. Después tenemos la potencia, ¿ya? Y su unidad de la medida de potencia serían los watts, ¿ya? Y la potencia va muy relacionado al consumo que tiene un artefacto. ¿Ya? O sea, a mayor potencia, nosotros vamos a tener un mayor consumo y a su vez vamos a tener una mayor intensidad de corriente en nuestro instrumento, ¿ya? La potencia yo no la mido, lo que yo mido es la corriente. ¿Ya? Hay unos potenciómetros, pero va diseñado de otra forma, ¿ya? Yo no tengo cómo medir la potencia. Una batería, por ejemplo, le mido corriente y le mido voltaje. Pregunten nomás, chiquillos. ¿Ya? Y la energía, ya se está conociendo algunos de los chiquillos más tarde. Ya, y la energía eléctrica está dado por la cantidad de electrones, ¿ya? Que se mueve. Ya, la energía eléctrica tiene la energía eléctrica, entre más rápido yo quiero hacer las cosas, necesito más energía eléctrica. No sé si ustedes se han fijado que su cuenta eléctrica viene con kilowatt hora, no viene con amper, no viene con potencia, ¿ya? No viene con voltaje, lo que viene, lo que usted le están cobrando es energía eléctrica. Y la energía eléctrica, su unidad de tiempo son kilowatt hora. Vamos a ver una de las clases también para que usted aprenda a interpretar su boleta. Su boleta tiene varios elementos. ¿Cómo llego a ese valor? ¿Ya? De los kilowatt hora? Un kilowatt es igual a 1000 watts. Acuérdense, un kilowatt es igual a 1000 watts. Hola, profesor. Dígame, ¿le escucho? Disculpe, ¿usted está proyectando otra pantalla o solamente la PPT? No, debería estar esa pantalla, la que tiene los conceptos. Ah, ya pensé que estaba escribiendo en otra pantalla, haciendo ejemplos, cosas así, por eso era la No, no, pregunta. es que de ahí los vamos a hacer uno por uno. De ahí los vamos a ir calculando uno por uno. ¿Ya? De hecho, el que más Ya. importante aquí es el de la energía, para que usted aprenda a interpretar su boleta. Pero Sí, recuerda, no tenía más que nada pasar si estaba proyectando otra imagen. Era eso, sí, ¿no? sí. Es que de ahí va a ser, esta es la segunda clase, pero viene avanzando después, trae más desarrollo y tiene una actividad práctica. Ya, muchas gracias. Mire, la energía eléctrica, para terminar con esta y avanzar a la siguiente, la energía eléctrica, recuerden que es una unidad de potencia multiplicado por una unidad de tiempo. Entonces, a mí cuando me cobran en kilowatt hora. Eso es lo que me está diciendo. Usted consumió 100 kilowatt hora. Eso está dado porque usted consumió en una X cantidad de tiempo tantos kilowatts. Me explico. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un artefacto de 1000 watts encendidos por una hora, lo que nosotros tenemos ahí son un kilowatt hora. Vamos de nuevo. Si yo tuviera un artefacto de 1000 watts encendido por una hora, en mi boleta tendría un kilowatt hora. Entonces, si uno se va a eso, tiene que entender que los artefactos, ¿ya? De mayor consumo son los que me harían más kilowatts, pero a su vez los artefactos de mayor tiempo son los que me harían también mayor cantidad de horas. Me explico. Dentro de su boleta, mayor porcentaje que se encuentra ahí es el refrigerador. Y no porque el refrigerador sea el de mayor consumo, es porque el refrigerador te encendió las 24 horas. Un televisor LED hoy en día es prácticamente ínfimo el consumo que tiene, o sea, no vale la pena, o sea, no es que no gaste nada, pero es muy bajo en relación a otros artefactos como los hervidores,
el microondas, el horno eléctrico. Ya, por ejemplo, un hervidor, que el ciclo es corto, un microondas, la sale mucho más barato, ya está comprobado, está hecho el cálculo, de que, por ejemplo, si usted calentar una comida en un microondas, le es más barato que calentarlo en un fuego normal. O sea, si llevamos la comparación kilocalorías, hacemos todo el estudio, cuánto se muere en calentarse, cuánto se muere en calentarse el recipiente, yo me gasto menos dinero en hacerlo con un microondas que hacerlo con una fuente de calor como gas, por ejemplo. Ya, para que lo tenga. Pero ahí hay otro tema después más de cómo funciona cada uno de ellos, o su tema medioambiental o radiación que pueda tener. Si lo lleva dinero, me es más barato el tema de la energía eléctrica. Por eso muchos edificios hoy en día se han traspasado a la energía eléctrica. Esta cocina de vitrocerámica, ¿ya? Está comprobado que eh, calientan, por así decirlo, más rápido que una a gas. Vamos entonces. ¿Ya? Entonces, ahí ya le expliqué cada uno de los conceptos. ¿Ya? Ahí tenemos la corriente eléctrica. Entonces, ahí tenemos la corriente eléctrica. Ya es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. Ya, acuérdense, lo vimos en una de las clases, los electrones y los protones, ya, y los neutrones. Los electrones, esto es lo que se va moviendo. Ya, los electrones son los que a nosotros nos interesan. La corriente eléctrica y la intensidad de corriente, que es lo que yo puedo medir, ¿ya? Se mide en base a los amperes, sino con el amperímetro. Esta, para los que no han visto en algún punto, lo pueden ver, los Coulomb, ¿ya? Que son la carga eléctrica, ¿ya? También está, también tiene un tiempo, está relacionado con el tiempo. ¿Ya? Vamos a ver varias fórmulas y lo vamos a ir explicando. Ya, mire, aquí lo que está pasando aquí, el voltaje, el flujo de la corriente siempre va en un sentido. Ya, ¿cuál es eso? Siempre va en un sentido el flujo de la corriente. Y los que se mueven son los electrones. Ojo con eso, los que se mueven son los electrones. Entonces, está la diferencia de tensión, es el voltaje. Ahora es la diferencia de tensión entre los dos puntos, entre un punto positivo y negativo. No quiere decir que uno sea 0 y el otro sea 220. Es una diferencia de tensión que se produce ahí. Pero sí, para que se produzca el voltaje, es necesario para que nuestra instalación funcione, tiene que haber una diferencia de tensión. O sea, eh, tiene que haber, y el mínimo para nosotros, ya en este caso para Chile es 220. Recuerda que nosotros trabajamos con 220 volts y 50 Hz de frecuencia. ¿Qué son los 50 Hz? ¿Qué es la frecuencia? ¿Ya? La frecuencia son, por así decirlo, piensen en un osciloscopio, son como sube y baja, así va el voltaje, como los pulsos, sube y baja. Entonces, la frecuencia es qué tan separados están esos pulsos. Nosotros trabajamos con 50 Hz de frecuencia. Usted va a ir a otros países donde el voltaje, por ejemplo, trabajan con 110, con un voltaje menor, ¿ya? Pero lo que hacen ellos es que varían la frecuencia. ¿De qué va a depender el voltaje con que nosotros trabajemos? Va a depender de qué tan cerca estemos del centro de la Tierra. Por eso está ahí. Y también está dado, eh, hay un cálculo que se produce ahí, que se conoce como el coseno de Finn, pero ¿por qué nosotros nunca lo explicamos? Porque el coseno de Finn es igual a 1, ¿ya? En la Tierra. ¿Dónde sería distinto?
Si nosotros, por ejemplo, el ejemplo distinto es cuando, por ejemplo, yo estoy en un cohete, estoy sobre la atmósfera, hay distintos cosas afines. O sea, ahí se producen variaciones. Ya, para nosotros, nosotros no lo explicamos porque siempre es uno. ¿Ya? La resistencia se mide con un ohmmetro, ¿ya? O muy parecido a lo que es un mega. ¿Ya? Este es el simbolito de la resistencia. Y aquí me entrega, ¿ya? Este triangulito, ¿ya? Por ejemplo, la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con las fórmulas cuando nosotros lo empecemos a ampliar. La unidad de medida del voltaje o la tensión son los volts, la resistencia son los ohms y la intensidad de corriente serían los amperes. Pues eso, la intensidad de corriente serían los amperes. Eh, Potencia. ¿Ya? Cuando también pasa que a nosotros nos hablan de los caballos de fuerza, de los HP. ¿Qué es lo qué cuidado tienen que tener ustedes aquí? Buenas tardes, Porque disculpe, profesor. Consulta, ¿usted esta PPT la va a compartir con el curso después, no? está en el material sí, se las puedo subir al chat y está en el material de apoyo, siempre sale resumida. La Ya, puede ok, ser del aula tl.cl. Pero ya, yo ok, se la muchas puedo subir como archivo porque va a ser más liviano el archivo porque para mí me llega en un PPT, entonces es más liviano para poder subirlo. gracias. Ok, gracias. Ya, entonces, mire, para ir terminando con esto. Nosotros tenemos los HV que le va a pasar cuando usted compre un motor, ¿ya? Por ejemplo, una motobomba, eh, una bomba periférica, una bomba centrífuga. Usted le van a decir, pero ¿de cuánto HP necesitan que sea este motor? ¿Ya? Los HP es, por así decirlo, otra unidad de medida de la potencia. Y su equivalencia, ¿ya? Es que son 746 watts, ¿ya? Nosotros siempre lo redondeamos. La normativa eléctrica nos permite, nos dice que nosotros sabe que este redondelo a 750, pues no sea tan complicado. O sea, si yo tengo, ¿para qué me sirve eso? Si yo tengo, por ejemplo, un motor que tiene 2 HP, yo sé que mi consumo o mi potencia instalada va a ser 1500 watts. Entonces, más de esos 1500, yo dimensiono el conductor que necesito y dimensiono la protección. Entonces, por ejemplo, después yo tomo la protección y digo, a ver, 1500 dividámoslo por 220, me da 6, algo, 6,6, por ahí, 6,7. Entonces, ¿qué significa eso? De que yo puedo utilizar una protección de 10 amperes. Por tanto, podría ocupar un cable de 1,5. De ese simple valor, yo empiezo a sacar todo el resto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan, tengan la duda cómo traspasar de los HP, ¿ya? A los watts, acuérdense que son 750 redondear. ¿Ya? Y después de eso, si nosotros ya pasamos de los 1000 watts, empezamos a hablar de los kilowatts. ¿Ya? Ese es más, ese es para el otro el uso. Ya, ahí está la energía. Esto es lo que la energía va a estar ha dado por la potencia eléctrica multiplicado por una unidad de tiempo, pero en horas, acuérdense, siempre en horas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer los cálculos. Cuando quisiéramos hacer el cálculo de la energía eléctrica, nosotros tenemos que tener claro cómo cómo se hace el cambio en horas. Claro, si yo, por ejemplo, tengo 30 minutos, yo podría decir que sean 0,5 horas, pero si yo tengo 10 minutos, no son 0,1 horas.
Entonces ahí tienen que tener cuidado, tienen que hacer bien la conversión y el cálculo siempre va a estar dado en horas. ¿Por qué? Porque es una unidad de tiempo más grande, por eso se utiliza horas. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un ejercicio para que usted lo entienda cómo se desarrolla esto. Unidad de tiempo para la energía eléctrica siempre son las horas. Entonces si por ejemplo el hervidor está 5 minutos, yo tengo que hacer el cálculo. Tengo que hacer el cálculo. Si por ejemplo está 10 minutos, Profesor, se escucha entrecortado. sí, puede ser un tema de señal, ya, porque a mí me pasa que de repente se nos va la señal acá, ya, o se escucha con desfase, eso puede ser. Ya, déjeme moverme a ver si lo podemos acercar un poquito. Ya, ahí sí. Vamos a hacer ahora un ejercicio, ya, para aprender a calcular esta energía eléctrica. Es súper importante que usted sepa calcular y sepa entender cómo se realiza esto. Lo voy a compartir en una pantalla. La voy a compartir y la voy a realizar de cero, ya, para que ustedes la puedan entender. Ya, miren, el cálculo de energía eléctrica, lo primero que yo tengo que hacer, yo tengo que identificar mis artefactos. Por ejemplo, vamos a indicar una lavadora. ¿Ya? La potencia de la lavadora, ya, en general son de 1800 watts. Un hervidor, ya, son de 1500, va a depender de la capacidad que tenga el hervidor. Una secadora, 2500, un refrigerador, ¿ya? La potencia de los refrigeradores es baja. La potencia de los refrigeradores hoy en día prácticamente son 80 watts. Es súper baja en relación a lo que eran antes. Un televisor, ya, un televisor LED, su potencia no pasa los 70 watts. Un notebook, Un notebook, por ejemplo. Nosotros el notebook consume la nada misma. Al tiro, yo no sé qué con la placa acá. 65 watts. Es lo que consume. y un celular, profe. Un computador de torre consume más por si acaso, ¿ah? Un celular, por ejemplo, un cargador de celular, ¿ya? Su batería no pasa más de los 25 watts. Lo que pasa es que todos los celulares, los computadores, trabajan en base a un transformador, una unidad de tiempo. Yo ahí trabajo con voltajes bajos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, los computadores, los notebooks trabajan adentro con 12 volts. Son voltajes súper bajos. Y no todo el computador funciona al mismo voltaje. Hay partes del computador No. que funcionan con 12, Oiga, con ¿y, 10. y y las luces? Las luces, por ejemplo, vamos a tener luminarias LED. Ya, las luminarias LED tenemos 18 y 24. Ya, 24 para no luminarias. Ahora, tenemos después, entonces aquí tenemos la potencia. Disculpe, profesor, pero ahí la luminaria, ¿usted está considerando cuántas ampolletas o solo Pues, una? no, para allá voy, para allá voy. Ya. La cantidad y ahora tenemos la unidad de tiempo. Ya, entonces, en el caso de la cantidad, nosotros tenemos una lavadora, ¿no es cierto? Un hervidor, una secadora, un refrigerador, televisor LED, ¿ya?
Vamos a Póngale pensar, 3 al tiro. claro, porque tenemos el del living comedor, más la gente tiene 2 dormitorios. Notebook, por lo menos tenemos hoy en día, por lo menos tenemos 3 notebooks cada una de las casas. Celulares, 6 algunos. Y luminarias, por lo menos en una casa usted tiene 15 luminarias. Unidad de tiempo. Y es súper importante porque recuerda que la unidad de tiempo está dado en horas. Ya, no está dado en minutos. Entonces yo ahora tengo que saber cuántos ciclos o cuánto tiempo va a estar encendido. Por ejemplo, el caso de la lavadora. El ciclo de la lavadora dura en promedio 70 minutos. ¿Ya? Yo lo voy a colocar aquí 1,2 horas. El hervidor, el hervidor, ¿cuánto está? ¿Cuánto dura el ciclo del hervidor? 5 minutos. Ya, entonces yo tengo que hacer el ejercicio de la regla de tres simples. Significa que 1 lo dividimos en 60, lo multiplicamos por la cantidad de minutos y me da 0,083 horas. Estos son 5 minutos. Ojo con eso, esos son 5 minutos. Ya, una secadora, el ciclo de la secadora dura 2 horas, el refrigerador 24 horas, porque el refrigerador está siempre, está todo el día encendido. Televisor LED. Vamos a sacar un promedio que de cada televisor está encendido 4 horas. El notebook, ya, si yo tengo teletrabajo, estoy prácticamente 8 horas trabajando con un notebook. El celular baja como 10 horas, porque ¿qué es lo que pasa aquí? El celular, o sea, yo no lo puedo estar cargando, pero a su vez se va, o sea, se va a cargar rápido, pero se va a ir descargando. ¿Ya? Y las luminarias, cuando estamos en invierno, nosotros prácticamente ya a las 6 de la tarde se prende la luminaria y se termina apagando a las 10 de la noche. O sea, tenemos 4 horas. ¿Ya? En la mañana también funcionamos, la vamos a poner 5 a las 10. ¿Ya? Entonces, ahora es donde yo empiezo a sacar empiezo a sacar aquí Los kilowatts. Venga, entonces lo voy a insertar aquí. Los kilowatts va a ser igual a ese valor dividido en 1000. 1,8. Voy a traspasar por abajo. Ya, ahí está. Ahí, ¿qué es lo que hice yo en esta fila? Todos estos valores que estaban al principio, ahora los llevé a kilowatts. ¿Ya? Aquí lo tenemos por la cantidad de tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar esto. Ese, ya. Entonces, mire lo que estaba pasando. Cada ciclo, este valor hay que saber interpretarlo. Cada ciclo de la lavadora son 2,16 horas. Cada ciclo de la lavadora. O sea, son 2,16 kilowatt hora. Kilowatt hora. Si yo quiero llevar eso a dinero, ¿cómo yo calculo el valor de kilowatt hora? Tomo el consumo que yo hice en mi boleta, tomo el consumo y lo divido por la cantidad de kilowatts. O sea, tomo el valor que me cobraron y lo divido por la cantidad de kilowatts. Para que usted se haga una idea, en promedio, ya, con variaciones que han habido ahora, pero en promedio, el kilowatt hora está en 130 pesos. Eso es lo que está en promedio el valor del kilowatt. Entonces, si yo quiero llevarlo valor del 1 kilowatt hora, ¿ya? Entonces ahora yo voy a calcular cuánto es lo que me sale eso en plata.
280,8 pesos me sale el ciclo de la lavadora. O sea, cada vez que yo lavo, me va a salir eso. ¿Ya? Ojo, cada vez que yo lavo, me va a salir eso. Hay casos donde nosotros lavamos todo el día, todos los días. O sea, por ejemplo, aquí yo voy a decir, bueno, ¿cuánto lo hace en forma diario, semanal, mensual? Se imaginen, para que ustedes se hagan una idea. O sea, cada vez que yo lavo, me sale 280 pesos o 290 pesos. Y ahora yo lo llevo al caso del hervidor, ya cada vez que yo hago funcionar ese hervidor, son 16 pesos que me suman a mi cuenta. Sí, pero ¿cuántas veces yo hago funcionar el hervidor al día? Y si lo saco al mes. Pensemos que el hervidor funciona 5 veces. ¿Ya? Entonces estamos hablando de prácticamente de 200 pesos. O sea, ya solamente el hervidor son 3.000 pesos al mes. Aquí el de mayor consumo es la secadora. ¿Por qué? Porque es un ciclo largo, el tiempo son 2 horas, ¿ya? Y su potencia instalada es alta. De esta forma se realiza el cálculo. Profe, se escucha muy bien. Ahí sí, ahí se escucha mejor. Se escucha mejor, pero bajito. Ya, espera, ahí sí, a ver. Déjeme mover esto, chiquillo. Ahí sí. Ustedes me dicen cuál de los dos se escucha mejor, si ahí o en el otro. Oh, ahora se escucha más fuerte. Ya, ahí sí, ya. Si no, es que tengo que moverme un poquito de acá. Ya. Mire, en el caso de lo que está diciendo aquí, es que cada ciclo de la lavadora son 280 pesos. O sea, si yo la hago funcionar una vez al día, multiplique ese valor por 30. O sea, ¿por qué es importante que usted sepa calcular su boleta? Porque si hay una fluctuación muy muy fuerte en su boleta, está en todo su derecho de pedir que le verifiquen el medidor, ¿ya? Normalmente esas verificaciones concluyen en que el medidor está bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si yo me dice, oiga, el medidor está bueno, realmente está calibrado y está midiendo lo que está, significa que yo estoy teniendo una fuga de corriente. O un cable, como nosotros conocemos, un cable está haciendo masa, está haciendo contacto con algo y hay energía que se está yendo, pero no lo estamos ocupando en un artefacto. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar a revisar. La forma más práctica de revisar eso es sectorizar. Ir separando los circuitos, ¿ya? Ir separando los circuitos y ir midiendo con instrumentos dónde está la fuga. Hay artefactos que, por ejemplo, si usted no le hace la mantención correcta, empiezan a dar problemas con sobreconsumo, como son, por ejemplo, los refrigeradores. Los refrigeradores, al llenarse con polvo el motor atrás, los condensadores empiezan a dar problemas y empiezan a hacer un sobreconsumo. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo, lo vamos a explicar nuevamente, porque me interesa que a todos les quede claro, porque va a ser... va a ser importante que usted sepa corroborar su boleta y de dónde vienen esos valores. Pregunten nomás, chiquillos, no tengan problema. Profe, una consulta, ahí en la planilla el kilowatt hora, ¿cómo lo saco? Que a mí no me da. Ya, el valor que está aquí, el de los 130 pesos, eso se calcula de acuerdo a la boleta, ¿ya? Y el valor aquí de esto
está dado por la multiplicación, ¿ya? De aquí está dado por la multiplicación de los kilowatts, la cantidad y el tiempo. Ah, ok. Por ejemplo, aquí, en el caso del valor que usted le entregue, los 109 pesos, está hablando de los televisores. ¿Ya? En los 195 está hablando de los 6 celulares y los 234 pesos está hablando de los 15 luminarias. Entonces, está dado por la cantidad porque yo lo multipliqué todo. Entonces, yo me recuerdo cuando era eh, joven, ya me acuerdo, te quedaste con la luz prendida toda la noche, va a salir la cuenta de luz gigante, te quedaste con el televisor encendido toda la noche. Hoy en día eso es, a ver, no es que no salga 0 pesos, ¿ya? Pero el costo que es ínfimo. Es ínfimo, o sea, mire, yo le voy a hacer mire, el televisor LED, dígame. Consulta que o sea, que sea cierto que en la noche es más barata la energía. Sí, se ocupa por un tema de demanda. Sí, es común eso. Los factores de demanda se aplica es como la oferta y regula el mercado. En el día siempre se requiere más energía y por tanto el valor del kilowatt es más caro. Te voy a hacer el ejercicio para que usted lo entienda. Un televisor. Profesor, una consulta. En el caso mío, en mi casa, nosotros nos enchufamos los televisores. Sí, Al, hay un consumo ahí, pero es mínimo, es un consumo hormiga, pero eso va a pasar en todos los artefactos electrónicos, en todos. ¿Y eso por qué está dado? Porque el aparato electrónico funciona con una placa integrada, funciona con una placa eléctrica que eso, eso está siempre gastando energía porque está listo para que usted lo ocupe. O sea, usted prende el televisor y el televisor se prende de forma instantánea. ¿Ya? Porque si usted es poco, pero claro, si lo empieza a sacar por harto artefacto, igual hace un monto, ¿ya? Pero no es un monto considerable. Está pensado en el usuario que al momento que usted quiera salir o quiera encender el artefacto va a encender al tiro. De forma instantánea. Hay un par de segundos ahí que se demora cuando usted conecta un artefacto, hay un par de segundos ahí que se demora en la placa electrónica llenarse completa con energía. Mire, el ejercicio para terminar mire, por ejemplo, yo modifiqué la planilla aquí y el televisor LED que consume 70 watts, que serían 0,7 kilowatts, 0,07. Un televisor, yo voy a decir, me quedé encendido el televisor en la noche, ¿ya? Significa que, no sé, me dormí a las 10 de la noche y se quedó hasta las 6 de la mañana. Duré 8 horas. ¿Ya? Lo llevo a valor kilowatt, lo llevo a dinero y son 72,8 pesos. O sea, va a pasar más rabia de lo que, no es que quiera justificarlo, pero va a pasar más rabia por 72 pesos. O sea, va a perder más dinero en otra cosa que estar pasando rabia por decir, te quedaste con la tele prendida toda la noche, va a salir una cuenta de luz, una millonada. No, si el valor es ínfimo. Claro, quizás esos televisores antiguos donde sí era mucho más, consumían de mucho más energía porque su funcionamiento era distinto, que tenían un fondo súper grande la parte de atrás del televisor, eso sí, pero un LED no. Es por ejemplo, se hace cuando uno hace los estudios, ¿ya? Cuando las empresas hacen los estudios de consumo eléctrico, se toman varios factores. Tú sabes que las empresas no pagan de acuerdo a lo que consumen. Las empresas pagan una tarifa plana que se calculó de acuerdo a su pic de consumo. ¿Ellos tienen medidores? Sí. ¿Le miden lo que consumen? Sí. Pero ellos no pagan un valor en base a lo que consumen. Ellos tienen una tarifa plana. Pero esa tarifa plana se reajusta todos los años en determinación a lo que ellos consumieron, al promedio que ellos consumieron. Entonces, como
el rubro pesquero, por ejemplo, el rubro de la gente de las frutas, ellos son rubros que son, por así decirlo, puntuales, no están todo el año, solamente hay meses donde se produce este alza de consumo. Ellos arrendan generadores para la temporada, calculan cuánta energía van a tener, el arriendo de un generador para que usted se haga una idea, de unos 500 kVA le puede salir la temporada 4 millones de pesos. Sí, arrendan varios, se pueden gastar 20 millones de pesos en generadores, porque hay que eh, considerar el combustible, ¿ya? Pero resulta que va a tener una tarifa plana baja. Entonces, así trabajan las empresas. Ahora, las empresas que son de tipo fija, que siempre tienen el mismo consumo, que no trabajan por temporada, ahí sí ellos tienen una tarifa plana, pero cuidan mucho sus pics de consumo. Y ellos van invirtiendo en otro tipo de generaciones. Por ejemplo, el ejemplo siempre práctico yo les doy el rubro forestal. El rubro forestal eh, antes tenía un problema con los desechos del rubro forestal, con la biomasa que le llamábamos nosotros, el acerrín, corteza. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahora? ¿Ya? Ahora eso lo está convirtiendo en energía eléctrica. ¿Qué es lo que hace? Toma la biomasa, la seca, ¿ya? En algunos casos la convierte en pellet y en otros casos esa misma biomasa la utiliza en una caldera. Y esa caldera le produce energía eléctrica y con esa energía eléctrica ellos abastecen su planta. O sea, hacen un círculo completo, ¿ya? Que no tienen, no es que no tengan problema, pero no necesitan tanta energía como antes. Y antes el problema de ese desecho eran dos. Una, que era en mayor cantidad y tenías que pagar para que se lo llevaran. Era un material que no se degrada fácilmente y si en esos lugares de acopio se producía un incendio, era muy difícil controlarlo. Entonces ahora ellos están produciendo biomasa, ¿ya? Es madera seca que tú, para poder producir energía, tú la tienes que secar. No vale la pena que la ocupes húmeda, pierdes mucho poder calorífico y eso lo hace funcionar con la caldera y eso te alimenta tu planta. ¿Ya? Entonces, tiene ahí varias opciones. Entonces, va a depender mucho de la cantidad de energía que tú necesites y qué tan cerca estés de la red. Los sistemas fotovoltaicos no son, a ver, no son competitivos todavía con el suministro eléctrico del radio urbano. Hay que decirlo, no, o sea, yo no voy a pagar 5 millones de pesos para tener en una casa un sistema fotovoltaico si resulta que esos 5 millones de pesos no los voy a recuperar nunca la inversión, porque antes de eso voy a tener que hacer mantención. O sea, en el urbano, si yo pago una cuenta de luz, voy a pensar, de 50.000 pesos, significa que el año pago 600. En 10 años tengo 6 millones. O sea, en 8 años estoy recuperando la inversión. Sí, pero a los 8 años ya empecé con el cambio de batería, ya tengo que cambiar los paneles. Entonces al final es cambiar plata por plata. ¿Dónde se justifica? Es cuando nosotros tenemos eh, sectores donde no tenemos dotación eléctrica. Ahí sí se justifica. Ahí no tengo otra opción y lo tengo considerado entre los costos. Incluso ahora hay unos sistemas que se llaman híbridos, que los off-grid y on-grid que le llaman. Entonces ahora nosotros tenemos una opción de agregar un generador. Cuando me quedo sin energía, yo se ando en un generador y ese generador a su vez me carga las baterías de los sistemas fotovoltaicos. O sea, hay una mezcla ahí de sistemas que se pueden ir eh, utilizando dentro de una casa. Dudas, consultas.
La idea es que ustedes entendieran con este ejercicio cómo se calcula su boleta. Entonces, Profe, dígame, le escucho, ahí sí. una consulta. Me quedé con eso de, por ejemplo, cómo saber uno si tiene fuga de corriente o si hay algún cable que está haciendo masa. Ya, mire, yo cuando tengo una fuga de corriente, lo primero que yo tengo que hacer, la pregunta es, o sea, cuando tengo una cuenta de luz que se pierde como el promedio que nosotros teníamos, ¿ya? Yo tengo que hacerme, puede haber un error de medición, lo primero que tengo que cotejar es la medición que tiene mi medidor con el que está indicado en la boleta, ya, porque puede haber sido un error de medición y en la siguiente boleta, cuando la persona, el funcionario, vaya y logre corroborar o indicar la lectura correcta, se va a igualar y quizá yo quede con un saldo a favor. ¿Ya? Ahí hay una de las opciones. ¿Ya? Si la lectura está bien, de ahí yo tengo que pensar si hay algún artefacto más que sumé en mi consumo. O alguna estufa, algún sistema de calefacción. Ya, si no varió en nada, yo tengo que hacer este cálculo y empezar a calcular mis artefactos y saber cuánto es lo que debería darme. ¿Ya? ¿Dónde se producen fugas? ¿Ya? Básicamente son en circuitos subterráneos. ¿Por qué cuando yo tengo una fuga en la cuenta se abulta tanto? Y es como, yo les digo siempre, ejemplo, es como que piense que usted tiene una fuga de agua en una parte subterránea, está goteando, goteando, pero usted nunca la ve. ¿Ya? Entonces, como no la ve, no tiene forma de saber dónde está. Entonces nosotros tenemos que ir sectorizando. Pasa con artefactos como los refrigeradores, que con el tiempo empiezan a dar ese problema, ¿ya? No, por ejemplo, hay artefactos que el polvo es tal que no hace puente entre un circuito y otro y no permite que pare el compresor. Es uno de los artefactos más comunes que da problema. Si no, de ahí lo que yo tengo que empezar a hacer es buscar con un instrumento que es buscar tensión, ¿ya? Que básicamente es muy similar a lo que usted conoce como un probador de corriente, y usted hace funcionar los artefactos, ¿ya? Los mide y cuánto es lo que o cuánto es lo que debería consumir el artefacto y cuánto es lo que está consumiendo, ¿ya? El problema puede estar en el artefacto como puede estar en la red. En el 90% de los casos, el problema está en el artefacto. Entonces ahí usted va artefacto por artefacto con un amperímetro midiendo la corriente que consume ese artefacto. ¿Ya? Si no sabe cuánto consume el artefacto o cuánto debería consumir, cada artefacto en la placa, en su parte posterior, tiene una placa identificatoria y ahí dice el consumo que debería tener. ¿Ya? Ojo siempre, con todos los artefactos, refrigerador, lavadora, secadora. Esos son los artefactos que siempre tienden a dar problemas. Pero es por una falla de mantención y ahí se conoce lo que uno dice como falla a masa. O sea, hay un elemento que me está haciendo gastar mayor energía de la que ese artefacto debería consumir, pero hay que hacerlo con instrumento. Así como los chicos de laboratorio tienen una especie de rayo X que ven dónde está eh, el afluente que se está filtrando. ¿Ya? Acá es muy similar al procedimiento. Ya, Pero profe, muchas gracias. es sectorizar. Lo primero que usted tiene que hacer es sectorizar. Y eh, siempre recuerde que el consumo está dado por la potencia unitaria, pero también por la unidad de tiempo. Entonces, en invierno siempre vamos a tener un alza. Siempre. ¿Por qué? Porque las luces se prenden antes, se ocupa calefacción. La calefacción eléctrica no es lo más barato. ¿Ya? De hecho, es una de las más caras. Pero es porque por su poder calorífico. Si uno hiciera el estudio, que lo hacen muchos arquitectos lo hacen,
¿ya? Para definir qué tipo de calefacción van a usar, si pellet, a gas, si van a utilizar una caldera, una bomba de calor, si van a utilizar calefactores eléctricos, ¿ya? La calefacción eléctrica es cara, pero no es cara porque el kilowatt sea más caro por ser calefacción, no, es porque su poder calorífico es menor. La calefacción eléctrica está dado para, o sirve para recintos muy pequeños, ¿ya? Porque va a lograr temperar. Y el problema de la calefacción eléctrica es que se apaga la fuente de calor y se va el calor, no queda nada más. El ejemplo más práctico son las estufas pellet. Si han tenido la oportunidad de ver una estufa pellet, la estufa pellet, el consumo, el funcionamiento es con un ventilador, ¿no? Va cayendo el pellet, va vibrando como el fuego, pero es un ventilador. Si tú no tienes electricidad, te quedaste sin calefacción. Pero este consumo se tiene que calcular, pero se apaga la estufa y el calor se va inmediatamente. Es como un ventilador eléctrico. Es como la Toyotomi, profe. Es muy parecido a la Toyotomi. De hecho, el gas también te va a pasar lo que pasa claro, el gas, porque nosotros utilizamos gas licuado, y la parafina son combustibles volátiles, perdón, fósiles. Entonces son combustibles húmedos. Tú vas a ver la calefacción a gas, ya, tú vas a encontrar que el recinto está temperado, pero no está eh, caliente como lo haría otro tipo de calefacción, que normalmente es la madera. La madera tiene un poder calorífico mucho mayor. El aire acondicionado le pasa lo mismo, porque al final todo eso lo que tú estás inyectando es aire caliente, y eso te logra temperar el ambiente. Ahora, ¿por qué se ocupa? Por un tema de que no necesito mayor ventilación, la mantención es más fácil, su costo es menor, ¿ya? Pero te vas a encontrar con que su poder calorífico es bajo, ¿ya? Pero ahí uno hace el estudio, po, qué es lo que prefiere, y la comodidad, o sea, que se prenda todo solo, que una estufa pellet es maravilloso, porque claro, usted lo programa a la hora que quiere, se levanta y está todo calentito. Pero a la hora que se fue, se apagó la fuente de calor, en un par de minutos ya se fue la temperatura que tenía el recinto. Entonces, la idea de esta clase era que ustedes vieran eso, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar la ley de Ohm, para que vean cómo uno la vio en el liceo, se la tendieron a explicar, ¿ya? Pero lo vamos a llevar a una parte práctica. Se lo voy a explicar con un ejemplo aquí para que lo vean. Eso lo pasaban en física, parece. Claro, lo pasaban en física, si a nosotros nos pasaban, nos entregaban a nosotros nos pasaban, nos hacían los protones, los electrones. Este era primero medio, me acuerdo yo. Sí, este es, ¿no? Estoy buscando aquí el archivo. Sí, aquí está. Ya se lo voy a proyectar al tiro para que lo puedan. Ese ya, lo que usted ve ahí es un circuito en serie. Esto se pasa harto en electrónica, ¿ya? Pero es la base, lo que uno busca aquí es que usted entienda el concepto de la ley de Ohm, ¿ya? Sepa cómo se identifica. Sepa cómo se interpreta. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? Dice que cuando nosotros tenemos un circuito en serie, el voltaje total, ya recuerda que para tener tensión, tenemos que tener, o voltaje, tenemos que tener un positivo y un negativo. Tienen que estar las dos polaridades. El circuito en serie está dado por la siguiente figura. Uno va avanzando, por eso el neutro se le conoce como un retorno, porque uno va avanzando, pasa por el interruptor y después pasa por la resistencia.
que la resistencia en este caso serían los artefactos. Todos los artefactos son la resistencia de la red. La ampolleta, un artefacto conectado, todo eso es una resistencia. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? El planteamiento de la ley de Ohm es el siguiente, me dice, que los voltajes, ¿ya? Los voltajes que están acá se suman. En un circuito en serie se suman. O sea, si uno tiene 5 volts y el otro tiene 5 volts, el voltaje total van a ser 10 volts. O sea, en los circuitos en serie, el voltaje se va sumando. Yo le voy conectando más artefactos y cada uno de esos voltajes se van sumando. Después me dice que la corriente total va a ser igual a la corriente que hay en la resistencia 1, va a ser igual a la corriente que hay en la resistencia 2. Y la resistencia total va a ser igual a la sumatoria de la resistencia. O sea, tanto el voltaje como la resistencia se suman. Eso es lo que dice el planteamiento de la ley de Ohm. Que tanto en un circuito en serie, tanto el voltaje como la resistencia se suman. ¿Ya? Acuérdense de eso. En cambio acá, en un circuito en paralelo, y es distinto. El circuito en paralelo, si se fija, si falla la resistencia 1, la resistencia 2 no va a tener problema. Va a seguir funcionando absolutamente igual. ¿Qué me dice? Que el voltaje total ahora van a ser igual, el voltaje de la resistencia 1 va a ser igual al de la resistencia 2. En el caso anterior del circuito en serie se sumaban. Ahora me dice que la corriente se suma. Antes el voltaje se sumaba. Ahora aquí el voltaje no se suma. Son todos iguales. O sea, el voltaje es constante. Después, la corriente del anterior era igual. Ahora se suma. Me dice que las corrientes de cada una de las resistencias se va sumando y me da la resistencia total. Y la resistencia total está dado por una fórmula donde me dicen que R1 por R2 partido por R2 más R1. Aquí está el cálculo del tema del voltaje. Por eso a nosotros nos conviene. ¿Se escucha mal, profesor? Ahí sí, ahí se va la señal de repente, ¿no? Ahí sí. Ahora sí. Por eso a nosotros, aquí está el ejemplo, mire. El de arriba, ya, están hechas en paralelo. Las de arriba están conectadas en paralelo. Entonces me dice que el voltaje que yo manejo aquí son 1,5 volts. En cambio, el de abajo está en serie, ¿ya? Por tanto, el voltaje que yo manejo son 6 volts. Cada una de estas pilas de 1,5 volts. Pero si yo las conecto en paralelo, voy a tener 1,5 volts. Si las conecto en serie, voy a tener 6 volts. Un ejemplo práctico de esto. Por ejemplo, los camiones, todos nos dicen, oigan, los camiones funcionan con 24 volts. Entonces, alguno podría decir que es válido, porque no es su área, podría decir, entonces yo voy a ir y compro una batería de 24 volts, porque, por ejemplo, los camiones funcionan con 2 baterías. Y alguno me podría decir, oiga, pero si funciona con 24 volts, entonces las 2 baterías son de 24. No. Los camiones funcionan con baterías de 12 volts, pero que están conectadas en serie, que ahí le hacen los 24 volts que funciona el camión. ¿Ya? Ojo con eso. Mire, ¿ya? Para aquí lo vamos a llevar un ejemplo práctico. Mire, el circuito en serie, si como ya sabemos que el voltaje que está aquí se suma, si cada uno tiene 5 volts, el voltaje total van a ser 10 volts. En el caso de la resistencia también se suma, por tanto la resistencia debería ser 10 ohms. Los mismos valores. En cambio, si yo lo llevo a este circuito en paralelo y las dos resistencias valen 5, si yo aplico la fórmula tendría 5 por 5. Por esto que serían 25. Partido por
5 más 5, o sea, partido por 10. O sea, sería 25 partido por 10, me da 2,5. O sea, la resistencia en un circuito en paralelo es menor que un circuito en serie. Está comprobado. O sea, esto es lo que me dice la fórmula y está comprobado después con instrumentos. Pero imagínate, es un cuarto, la resistencia es un cuarto. Entonces, ¿qué me conviene a mí hacer? Circuitos en paralelo. ¿Para qué? Para que la sumatoria que tiene mi red completa sea menor. Por eso nosotros separamos los circuitos y no hacemos un solo circuito. Está bien, está por un tema práctico, pero también está dado por un tema de que la resistencia va a ser menor. Ya, ahora, cuando tengo circuitos mixtos, es distinto porque aquí lo que yo tengo, si usted se fija aquí, tengo R1 y R2 que están en serie, pero que a su vez están en paralelo con R3. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos con esos casos? Primero resolvemos resistencia. R1, R2, ¿ya? Y la llevamos a esto. Y ahora los trabajo con la fórmula del circuito en paralelo. ¿Ya? En estos casos, están aquí, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Esta misma resistencia que está aquí está en un circuito en serie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Resolvemos estas resistencias primero, nos queda así, y después llegamos a una resistencia en serie final. De esa forma se van resolviendo estos circuitos mixtos. ¿Ya? Entonces, cuando usted ¿qué nos sirve a nosotros de la ley de Ohm? Cuando usted le pregunte por la ley de Ohm, lo que nosotros básicamente nos sirve es entender el concepto. ¿Ya? Nosotros no la ocupamos, en nuestra parte no la ocupamos. ¿Ya? No es más que esto. Nosotros, la ley de Ohm interesa que usted sepa el concepto y sepa interpretar la normativa. No más que eso. No vamos a hacer ejercicios de esto lo hacen los electrónicos. Ahora, los chicos de paneles solares, para ellos es importante, porque cuando hagan los cálculos, ellos tienen que saber si los paneles, porque tienen que tener un voltaje, ¿no es cierto? Ya, y tienen que saber si los paneles los van a conectar en serio o en paralelo, de acuerdo al voltaje que necesiten. Dudas, consultas. Sin duda, ¿Correcto? Formelo. ¿No? Pues, la idea es que entienda el concepto. Recuerda que esto nos pasaban hace mucho tiempo la ley de Ohm. Pues, la idea es que usted entienda el concepto completo. ¿Ya? Y aquí está la tabla, que yo la tengo aquí, para que aquí está la especificación. ¿Por qué nosotros utilizamos cobre? El mejor conductor del mundo es el oro. ¿Ya? Es el mejor conductor. Pero aquí está la parte técnica, ¿por qué nosotros elegimos cobre? Porque si se fija en la resistividad, es el valor menor, y en la conductividad es el valor mayor. ¿Ya? Y es el valor mayor por mucho porcentaje. ¿Ya? Por eso nosotros ocupamos este valor. ¿Ya? Y lo todavía nos quedó pendiente esto, lo que usted ve aquí abajo, aquí está la diferencia entre un cable y un alambre. Esto es un cable, que es el de pelillo, ¿ya? Y esto es un alambre. Los de acá arriba, ¿ya? Son los multiconductores que se llaman, y estos multiconductores siempre van a ser de cable por un tema que necesitamos que sea flexible. Antiguamente el alimentador que venía desde el poste venía de esta forma, venía con un cable en paralelo o un multiconductor. Pero ¿qué es lo que pasaba? Se producía mucho hurto de energía eléctrica. Entonces ahora se cambió por un concéntrico, que el concéntrico es muy parecido al cable coaxial. Entonces yo tengo un centro de cobre, que es el fase, y por alrededor llevo un neutro que es como una mallita. De esa forma se hace, ¿ya? Hay conceptos que nosotros no los trabajamos por si acaso, ¿ah?
Ya, lo otro que aquí están los tipos de cable, por ejemplo, el NIA, ¿ya? Que ahora cambió, ahora RZ1, ya cambió la normativa nueva, pero aquí están los tipos de cable, ¿ya? Va a depender esto es un concéntrico, por ejemplo. El concéntrico es muy parecido al cable que ahora se ocupa para hacer los empalmes. Ahora nosotros compramos este cable para hacer empalmes. Entonces, lo que usted ve por fuera, esa mallita, es el neutro y después viene el fase adentro. Ya el caleco que todavía se vende en el comercio. Y aquí nosotros tenemos el NIA, el NIA, por así decirlo, y el NSIA, que la diferencia es que el NSIA puede venir cableado. El NIA, ya que ese era el conductor que se ocupaba antes, ahora nosotros lo reemplazamos NEVA. El NIA es un conductor súper básico, ¿ya? Sirve solamente para ambientes secos, no puede ser a la intemperie, siempre tiene que ir con un ducto, su cubierta no resiste, por ejemplo, los rayos del sol, ¿ya? Es un conductor súper básico. Entonces, cuando usted compra alambre, en realidad usted está comprando un conductor NIA. Eso es lo que está comprando. O sea, cuando nosotros compramos cable, estamos comprando un conductor EVA o libre de halógeno. ¿Ya? Nosotros no vamos a ver nada de esto por si acaso. ¿Ah? Estas son las fórmulas para el cálculo de conductores. ¿Ya? Entonces no los vemos porque para nosotros ya nos llega listo el cálculo de conductores. No tiene sentido por la cantidad de tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima clase, chicos? Vamos a empezar a a entender el concepto de cómo se calculan la cantidad de centros de luz, ¿ya? Los centros de enchufe, cómo se hace el cálculo de las protecciones. O sea, cuántos enchufes puedo conectar a un automático de 10, cuánto luminaria, ¿ya? Para que usted vaya entendiendo ese concepto porque tenemos que ir viendo cómo se realiza un proyecto eléctrico. Ya, chicos, entonces, dudas, consultas, ¿ya? La idea es que vayamos avanzando. Estas dos clases son como las clases de introducción y de ahí ya nos vamos a las clases más, ya más de concepto. Si alguno quiere hacer proyecto eléctrico o quiere avanzar para su casa, por así decirlo, ya, y quiere dibujar, en una de las clases nosotros yo le enseño la plataforma de AutoCAD para que usted vea cómo es y cómo se utiliza, ya, en forma bien resumida. Pero la idea es que usted entienda el concepto del proyecto, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debería llevar, las partes que tiene, para que lo tenga avanzado o si va a ejecutar, lo ejecute de acuerdo a la normativa y no después tenga que estar desarmando cosas. ¿Ya? En electricidad hay cosas que son casi obvias, ¿ya? Pero si por así decirlo, si la normativa no lo dijera, ya ténganlo por seguro que el instalador no lo haría y haría cualquier cosa. Ya, chiquillos, entonces, si no tenemos duda, estaríamos por hoy y ahora nos estaríamos viendo ya el martes. Y el martes vamos a partir con la parte de cálculo y para empezar con la parte de proyecto también. Ya, chiquillos, que estén bien, que descansen. Entonces, y nos vemos el día martes. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su clase. Nos Gracias, vemos, que profe. estén muy bien. Gracias, Chao, buenas chao. noches. Buenas noches. Chao, Buenas chao. Chao, chao. Gracias.